Recording is on. Buenos días, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión correspondiente a la semana 2 de nuestro módulo 20. Como siempre, vamos a revisar el orden del día. Y el primer punto sería darles la bienvenida. Gracias a todos los que vean posteriormente esta grabación. Recordarles a los que se integren posteriormente nuestras reglas de la etiqueta, que hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, así tanto como en el micrófono, así como en el chat. Vamos a dar respuesta a todas sus preguntas y una vez que hayamos solucionado todas sus dudas y yo les haya hecho las recomendaciones que considero pertinentes, bueno, pues vamos a dar por concluida, podemos dar por concluida nuestra sesión. Nuestra actividad integradora 3 lleva por título sobre explotación en mi entorno. Y bueno, como recordarán, en esta ocasión vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Así que en la parte de cómo lo realizaré, el primer punto nos dice: investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. La noticia debe de ser de una fuente de consulta confiable. Verifica que incluya la fecha, ubicación de la localidad, autor y el año. Aquí voy a hacer un paréntesis muy breve porque aunque no es difícil encontrar una noticia de sobreexplotación, sí es importante que no confundan una noticia de sobreexplotación con una noticia sobre acciones legales relacionadas con la sobreexplotación. Ejemplo, cuando hacen algún tipo de decomiso de madera ilegal, cuando, por ejemplo, detienen a personas que se dedican a explotar algún recurso de manera ilegal, como puede ser el robo de agua mediante tomas clandestinas, como puede ser también la tala ilegal. Ese tipo de noticias, si bien está relacionada con explotación o sobreexplotación de recursos naturales, estas no hablan de lo que es sobre la sobreexplotación de recursos naturales, sino que hablan de precisamente la acción y lo que se realizó para atacar esa problemática, ¿ok? Más no de la problemática. Punto número dos. Una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Entonces, lo primero que solicitan es que ustedes mencionen las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Ok, entonces dentro de las características les había comentado que solicitan aquí en las instrucciones indicar el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y también dos ejemplos de flora y dos ejemplos de especies de fauna. Entonces, estas características que nos están pidiendo aquí no son otra cosa más que los factores bióticos y abióticos que definen un tipo de ecosistema, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son los factores que podemos encontrar aquí? Bueno, la ubicación, el clima y la temperatura. ¿Y cuáles son los factores bióticos que podemos encontrar aquí? La flora y la fauna, o sea, los ejemplos de flora y los ejemplos de fauna. Recuerden que los factores bióticos de un ecosistema son aquellos que definen el ecosistema. Por ejemplo, como en este caso, la temperatura para ese lugar, el clima de ese lugar, la ubicación de ese lugar y las especies de flora y fauna que se distribuyen en ese lugar.
Después tienen que dar respuesta a las dos siguientes preguntas. La primera dice qué recursos naturales se extraen de ese ambiente y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Ok. Con relación a esta primera pregunta, recuerden, los servicios ecosistémicos son aquellos beneficios que obtenemos del ambiente en forma de servicios. Como les había mencionado, un ejemplo, el abasto de agua o también la regulación del clima. Otro ejemplo también puede ser el suministro de alimentos, ¿ok? Entonces, recuerden que todo lo que se obtiene en cuestión de alimentos son, son beneficios que recibimos de los servicios ecosistémicos. Ejemplo, si vamos a plantar algún cierto tipo de planta o de planta o de fruta o de árbol frutal, obviamente para eso necesitamos el suelo no debe de estar erosionado, por ejemplo, para que precisamente se pueda hacer este cultivo. También es importante que haya disponibilidad de agua, por ejemplo, y obviamente toda la vegetación que está alrededor de todos estos factores que les estoy mencionando, nos va a proveer una regulación del clima en la cual se puede dar este tipo de actividades humanas en lo que se refiere a la agricultura. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Entonces, ¿qué tipo de contaminación está asociada? En la sesión anterior les comentaba sobre la contaminación química que puede haber o que puede estar relacionada con un tipo de sobreexplotación agrícola, ¿ok? En la cual se utilizan ya sea pesticidas, insecticidas o diversos tipos de fertilizantes, los cuales los cuales si se usan en cantidades superiores o en cantidades altas pueden contaminar no solamente el suelo, sino también el agua. Ahora, eso es por parte de la agricultura. Si nos vamos a la ganadería, ya sabemos que podemos tener un tipo de contaminación biológica por el desecho de los animales. Si nos vamos a, por ejemplo, la explotación forestal o la deforestación, ahí podemos tener emisión de dióxido de carbono y esto también ustedes lo pudieron ver en la actividad integradora 2. Entonces, recuerden que ustedes pueden retomar precisamente em, información que hayan consultado para sus actividades integradoras previas, las cuales apliquen en las actividades que van a realizar posteriormente. En este caso, el tipo de contaminación que puede estar asociada a una actividad como la ganadería. El siguiente, el siguiente punto, el punto número 3, nos dice, como conclusión, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Ahora, recuerden que no solo es una acción la que pueden ustedes incluir. Aquí pueden incluir distintas acciones. ¿Sale? Una acción que esté enfocada en lo ecológico, por ejemplo, y en lo social, y quizá otras dos o una más que esté enfocado en lo económico. O una para cada uno en lo ecológico, uno en lo social y uno en lo económico. Lo que sí es importante que ustedes especifiquen cómo se relaciona esa acción para realizar una explotación sustentable. Por ejemplo, si ustedes notaron que hay una sobreexplotación de agua en el lugar donde viven, que eso normalmente es muy común, bueno, ¿cuál va a ser mi acción para generar un beneficio ecológico? ¿Cuál va a ser mi acción para generar un beneficio social? ¿Y cuál va a ser mi acción para generar un beneficio económico en mi comunidad? Ok, recuerden, deben de cumplir con esos tres, deben de indicar a qué está enfocada cada acción y
y precisamente una vez que digan cómo está enfocada esa acción, ustedes tendrán que relacionarlo con actividades o la actividad precisamente para, para realizar una explotación sustentable. Punto número 4. Nos dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero. Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. La primera parte es la introducción, donde ustedes tienen que mencionar o presentar los datos de la noticia que les solicitan en el punto número 1. Recuerden, la noticia lleva su título, lleva su fecha de publicación, su autor, etcétera, ¿sale? Entonces, todos esos datos los van a presentar en la introducción. La sesión pasada les decía que aquí en la introducción también pueden ustedes agregar su presentación. Se presentan ustedes, mi nombre es, soy estudiante de Prepa en Línea, estoy cursando el módulo 20. Voy a presentar la siguiente noticia titulada, dan el título, que se publicó en, y ya indican dónde se publicó, en qué año y todos los demás datos que les solicitan. Eso sería su introducción. No tienen que mencionar absolutamente nada sobre lo que dice la noticia. Entonces, eso es importante para que no se desvíen mucho de lo que les solicita la introducción. ¿Ok? Erika, buenos días. Cualquier pregunta que tengas, nada más, ya sabes, me levantas la manita y con gusto la resuelvo, ¿sale? Para la parte del desarrollo, tienen que comentar los tres aspectos que indican el punto número 2. Entonces, recuerden, aquí en el punto número 2 están lo que es la descripción o tienen que mencionar las características del ecosistema y también tienen que dar respuesta a las dos preguntas. Entonces, ya que ustedes hacen su presentación, les voy a presentar la noticia tal, publicada por tal, y ya dieron todos los datos de su introducción. Ustedes van a generar aquí una serie de palabras para que enlace una sección con otra. Ok, entonces, digamos que yo voy a presentar ya las características de mi ecosistema. Entonces, lo que yo podría decir es, eh, para conocer más sobre el lugar donde se está desarrollando esta problemática, revisaremos las características del ecosistema. En este ecosistema se presentan las siguientes características. Entonces, ya ustedes están haciendo una conexión entre las características y los datos de la noticia que presentaron, ¿vale? Del lugar donde presentan, ¿ok? Mencionan las características, también dicen, mencionan la pregunta la primera pregunta que le está solicitando. Una vez que mencionen todas las características y las especies que les están solicitando, indican o mencionan la pregunta, ¿pero qué recursos naturales extraen de ese ambiente? Bueno, los recursos naturales que se están de ese ambiente son tales. Esto está impactando en los servicios ecosistémicos y ya ustedes también dan respuesta a los servicios ecosistémicos, ¿ok? Eh, también por ahí formulan o ponen alguna frase para hilar con la siguiente pregunta. Asimismo, o relacionado con lo anterior, podemos encontrar el siguiente tipo de contaminación, la cual está asociada a este tipo de sobreexplotación, que es la contaminación del agua, la contaminación por sustancias químicas, la contaminación del aire, contaminación por ruido, etcétera, ¿no? Ustedes ya sabrán qué tipo de contaminación. Esto está impactando directamente en la degradación del ambiente debido a que tenemos erosión en el suelo, tenemos pérdida de biodiversidad, tenemos disminución de la disponibilidad de agua. Ok, entonces ya ustedes indicarán también cómo se degrada ese ambiente. Y ya para mencionar su conclusión, ustedes podrían también hilarlo, pero aún estamos a tiempo de
generar cambios positivos para mejorar la condición de esta situación, ¿vale? En los que personalmente propongo y ya ustedes dan o presentan su conclusión que elaboraron, ¿sale? Y así, de manera muy sencilla, les quedaría, les quedaría su presentación y su guión, ¿sale? ¿Qué es lo que tienen que elaborar? Ok, esto sería para el punto número 4. ¿Alguna pregunta, Erika? Erika, ¿preguntas? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, no tengo ninguna duda. Ok, creo que no se escucha tu micrófono. A ver. Ok, pero de todos modos te escucho, te leo por aquí por el chat si tienes alguna pregunta, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando. Tenemos una nota que dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras herramientas como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. Entonces, tienen de entrada esas 3 aplicaciones que ustedes pueden utilizar para la elaboración de su video noticiero. Y si de plano esas 3 dicen, no, pues no conozco ninguna de esas 3, ya previamente ustedes utilizaron Canva para elaborar ahí su cartel de divulgación y una infografía, bueno, ya conozco Canva, también tienen la opción de utilizar Canva. Y si dijeran, bueno, pues yo no quiero utilizar Canva, a mí se me hace muy fácil el programa de PowerPoint, bueno, también podrían elaborar su video en esta herramienta de PowerPoint. Como quiera, ahí tienen los enlaces para los tutoriales por si en algún punto se les dificulta utilizar alguna de estas herramientas, ¿ok? Ahora, antes de pasar al siguiente punto, el punto número 5, quiero recordarles que es importante que no olviden modificar los permisos de acceso una vez que hayan concluido la elaboración de su video noticiero, porque recuerden que gran parte de su evaluación recae precisamente en lo que ustedes exponen en este video noticiero, ¿ok? Entonces, es importante que no olviden hacer las modificaciones pertinentes a los permisos de acceso. En el punto número 5 nos dice, integra un documento en procesador de textos que incluya lo siguiente. Lo primero que solicita este punto número 5 es que incluyan su portada con sus datos de identificación. Creo que en este punto no hay ningún problema. Ese lo podemos pasar como está, sin más comentarios. Después solicitan que incluyan el guión escrito como evidencia de la información que presentarán en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Entonces ponen su portada y ponen su guión. Después del guión van a incluir el enlace al video realizado a modo de noticiero y este debe ser congruente con el guión escrito. Esto es importante porque recuerden que si ustedes entregan un video donde presenten información que no está en el guión, obviamente ahí se los voy a tener que penalizar porque pues ahí no hay, no hay congruencia entre la información que están entregando escrita y la información que están presentando en su video. Y ya por último, ya saben, en una hoja aparte hay que colocar las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepelínea CEP. Recuerden, van al final, en una hoja aparte, deben de cuidar lo que es la estructura, que son todos los datos que nos solicitan para que van integrados en esa referencia y posteriormente le tienen que dar su formato a sus referencias, fuentes de consulta. Seleccionan todas y hay que aplicarles el formato de sangría francesa. Así es como quedarían completas tanto en estructura como en formato. Recuerden que en la estructura
deben de consultar también cuáles son los datos que llevan y estos deben de estar completos, ¿ok? Porque si no están completos, pues por ahí también es importante que lo revisen para que no les estén generando ningún tipo de penalización. Creo que lo de las referencias está bastante fácil, así que nada más recuerden, ya la mayoría de ustedes y de tus compañeros, Erika, lo realizan de manera correcta. Ya lo único que les falta es aplicarles efectivamente el formato de sangría francesa. En el siguiente punto, el punto número 6, nos dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en su equipo de la siguiente manera: apellidos, nombre y grupo, y debe de estar libre de caracteres especiales. Posteriormente, una vez que ya hayan guardado su archivo, hay que cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota que nos dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado, porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. Bueno, creo que hasta aquí con la revisión de esta actividad integradora 3. Creo que no está compleja, está bastante sencilla. Lo que sí considero muy importante es que la noticia que ustedes elijan efectivamente hable de sobreexplotación de recursos humanos, ¿ok? Perdón, de recursos naturales, no recursos humanos. Entonces, recuerden, sobreexplotación de recursos humanos, la noticia puede hablar de deforestación, puede hablar de explotación de agua, puede hablar de minería, que es explotación de suelo, puede hablar de agricultura, que es explotación del suelo, como en este caso yo siempre les pongo que en cuestiones de agricultura, un problema muy grande que tenemos de sobreexplotación, no solo del suelo, sino de explotación forestal, es el cultivo de aguacate. Este también a su vez genera una sobreexplotación de agua porque estos árboles demandan muchísima agua para la producción de aguacate. Entonces, este es un problema bastante grave de un problema ambiental bastante grave de sobreexplotación, porque no solo nos sobreexplota un tipo de recursos, sino son varios los recursos que se utilizan precisamente para la producción de aguacate. También podemos no solo hablar de explotación de recursos que tenemos en el continente o terrestres. Recuerden que también está la sobreexplotación de especies marinas, las cuales hay algunos programas que los protegen, como las temporadas marcadas como temporadas de veda, en lo que es el mar. También podemos encontrar sobreexplotación de especies en lo que es la parte del continente. Entonces, es importante que no solo se enfoquen a un solo tipo de recurso. Al fin y al cabo, todas esas especies que nosotros podemos estar aprovechando para nuestro estilo de vida son recursos naturales que son explotados de alguna o de otra forma, ¿ok? Bueno, ahora sí creo que hasta aquí con la actividad integradora 3. Vamos a pasar a la actividad integradora 4, que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y en la parte de cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice: entrevista a 5 conocidos amigos o familiares que vivan en tu comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud. Y los bióticos son todos aquellos que tienen vida, como bacterias y hongos. Aquí les comentaba que es importante que cuando ustedes hagan sus entrevistas tengan la capacidad de guiar correctamente a sus entrevistados para que obtengan respuestas coherentes y ellos entiendan lo que les están preguntando. Los ejemplos de los factores bióticos y abióticos que colocan aquí son muy buenos.
les mencionaba que muchas veces se confunden cuando yo les digo si una piedra es un factor abiótico. Podría parecer que sí, pero este no es un factor, una piedra no es un factor abiótico, porque no es un factor abiótico. Y aquí se lo resalto en color amarillo. Recuerden que nos dice que los factores bióticos tienen la capacidad de modificar los ecosistemas. Entonces, una piedra en sí no tiene la capacidad de modificar el ecosistema. A diferencia de, por ejemplo, la temperatura, ¿ok? A diferencia, por ejemplo, de la lluvia, ¿ok? A diferencia de la altitud o la latitud, también eso puede modificar un ecosistema. Y bueno, de los factores bióticos creo que no hay problema alguno, ahí está muy sencillo, solo que sí es importante que no solo incluyan especies que sean domésticas o que estén muy habituadas o adaptadas a la vida de las ciudades o que estén en contacto con cualquier tipo de desarrollo urbano, sino que también incluyan aquellas especies que pueden estar todavía aún distribuidas en esos lugares que no son especies, que son especies silvestres, ¿sale? Que no están domésticas. Y bueno, tenemos nuestra tabla con las 6 preguntas que ustedes tienen que aplicar a sus cinco entrevistados. Recuerden que esos 5 entrevistados deben de vivir en su misma comunidad. Ahora, para el punto número 2 nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los elementos. Lo primero que solicita esta instrucción es describir el ecosistema que prevalece en tu entorno con base en 5 factores bióticos, 5 factores abióticos. Aquí es importante que no se confundan en hacer una lista de 5 factores bióticos y abióticos, porque muchas veces lo que hacen es decir, bueno, agua, luz, tierra, etcétera, ¿no? Esos son solo ejemplos de factores bióticos, pero para describir un ecosistema debemos de definir esos factores bióticos y abióticos. ¿Qué temperatura hay en ese lugar? ¿Qué altitud tiene ese lugar? ¿Cuánta lluvia cae al año en ese lugar? Eh, la geografía de ese lugar, las especies de plantas y animales que podemos encontrar en ese lugar. Así es como vamos a definir o definir los factores bióticos y abióticos y describir nuestro ecosistema. Ejemplo, digamos que yo estoy en la Ciudad de México, ¿no? Y para describir la Ciudad de México voy a decir lo siguiente. Bueno, la Ciudad de México, y todos estos son datos inventados, no los tomen literal porque no son reales, los voy a estar inventando. La Ciudad de México se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar, presenta un tipo de clima cálido húmedo en el cual está influenciado por la latitud que se encuentra en el paralelo tal, y ya dan los datos, en el paralelo 21, en el paralelo 38, etcétera, no sé. También en este lugar podemos encontrar especies que se distribuyen como la especie tal de pino. También podemos encontrar árboles de encino. Podemos encontrar ejemplos de fauna como el ajolote. Podemos encontrar otros ejemplos de fauna como el cacomixtle o como el tlacuache, ¿ok? Y ahí yo ya estoy describiendo el ecosistema con 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Después, el siguiente punto dice, describe el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad de agua y cuidado del suelo en tu entorno. ¿Ok? Aquí yo siempre les recomiendo, háganlo por partes para que no se les vaya ningún punto. Empiecen con la parte de la biodiversidad, el grado de conservación de la biodiversidad con relación a la flora en el lugar donde vivo es bueno, es malo, es regular, debido a que, asimismo, el grado de conservación de la fauna es regular, es bueno, es malo, debido a que, y ya explican por qué. Con relación a la calidad del aire,
puedo decir que esta es buena, es mala, es regular, porque, y ya indican el por qué. La disponibilidad de agua es buena o es mala, indican el por qué. Y por último, el cuidado del suelo es regular o malo o bueno, y ya indican también el por qué. Una vez que hacen esa descripción, tienen que dar respuesta a las siguientes dos preguntas: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? Recuerden, la sesión pasada les mencioné cómo identificamos y cuáles son los problemas ambientales. Los problemas ambientales pueden ser de sobreexplotación o de contaminación. Cualquier tipo de sobreexplotación o cualquier tipo de contaminación nos va a generar un problema ambiental, ¿ok? O va a desencadenar un problema ambiental. Y todos estos se originan en su gran mayoría, por actividad humana, ¿ok? Entonces, digamos que en mi lugar donde vivo, en mi comunidad, lo que nos afecta es la contaminación del aire, ¿no? Por ejemplo, hay una contaminación del aire que está ahí, que se está identificando con mayor incidencia. O puede ser contaminación del agua por algún tipo de actividad humana. O puede ser contaminación del suelo por algún tipo de actividad humana o por basura, etcétera. O puede ser algún tipo de sobreexplotación, como explotación del suelo o sobreexplotación del agua en cualquier tipo de actividad, minería, agricultura, ganadería, etcétera, ¿no? Todos esos tipos de sobreexplotación nos pueden generar un problema ambiental. Una vez que ustedes lo identifiquen y se lo hayan explicado a sus entrevistados, ustedes van a indicar cómo afecta esto en la calidad de vida. Si hay contaminación del aire, ¿cómo afecta mi calidad de vida y la de las demás personas que viven en mi comunidad? ¿Cómo afecta la contaminación del suelo, la contaminación del agua, etcétera, ¿no? ¿Cómo afecta la sobreexplotación del agua a mi comunidad? ¿Cómo afecta la explotación de suelo a mi comunidad, etcétera, ¿no? Ya ustedes lo indicarán. Y la otra pregunta dice: ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Pues ya identificamos un problema ambiental, digamos, de contaminación del aire. ¿Cómo la contaminación del aire afecta a los recursos naturales? Bueno, esta contaminación del aire puede no solo estar contaminando el aire, sino también estar contaminando el suelo. Al contaminar el suelo, obviamente tenemos una contaminación del agua. Al contaminar el agua y el suelo, obviamente nuestros recursos naturales como el agua y el suelo van a dejar de estar menos disponibles o van a dejar de ser menos productivos. Ejemplo, podemos tener por contaminación del suelo una disminución de especies vegetales, tanto de árboles como de plantas. También por la contaminación del agua podemos tener la muerte de plantas y también de animales. ¿Ok? Y aquí ya estamos indicando cómo es que son afectados los seres vivos de nuestra comunidad causados por el problema ambiental. Y por último, en este punto número 2, tienen que elaborar un listado de las acciones que ya se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado. Ejemplo, si seguimos retomando este problema ambiental de la contaminación del aire y nos ubicamos en algunas de las grandes ciudades como Monterrey, como Guadalajara o como la Ciudad de México, tenemos distintas acciones que ya se están realizando. Por ejemplo, el programa Hoy No Circula es uno muy claro para disminuir la contaminación del aire. También a nivel nacional, para disminuir la contaminación del aire o estar regulando estas emisiones, también hay programas como el de verificación vehicular, ¿sale? Entonces, ustedes tienen que buscar qué tipo de programas ya se están aplicando y van a incluirlo aquí como las acciones que se están realizando. El punto número 3 nos dice: realizar una investigación y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Creo que aquí no van a tener problema. Solo recuerden que están hablando del ecosistema. ¿Qué incluye el ecosistema? Factores bióticos y factores abióticos. ¿Cómo era el clima hace 10 años? ¿Cómo era la geografía hace 10 años?
cuál es el grado de conservación con respecto a la flora y la fauna con respecto a ahora y hace 10 años. Si no lo encuentran en internet, también aquí pueden incluir todo lo que se refiere a desarrollo urbano, demografía, aumento de la demografía. También pueden incluir todos aquellos cambios que hayan notado con respecto a cuestiones climáticas. Entonces, si no lo encuentran la mayoría de su investigación en internet, pueden ustedes consultar a una persona que lleve viviendo estos años o más en ese lugar donde ustedes habitan. La siguiente pregunta dice que ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de tu entorno. Y aquí ustedes van a decir, bueno, yo me encontré todas estas leyes que protegen o establecen medidas para resolver problemas de mi entorno, ¿sale? Entonces, aquí no es una ley específica, ustedes van a incluir las leyes que les ayuden con contaminación del agua, con contaminación del aire, con contaminación del suelo, etcétera, ¿no? Los problemas ambientales que ustedes crean que tienen en su comunidad. Y por último, tienen que ustedes incluir acciones que resolverían el problema ambiental que identificaron, ¿ok? Recuerden, seguimos hablando del ejemplo de contaminación del aire. Entonces, ¿qué acciones, aparte de las que ya están realizando, yo propondría para resolver ese problema ambiental? Ya sabemos que también hay programas que fomentan el uso de la bicicleta. Ya también sabemos que hay programas para disminuir la contaminación del aire que fomentan el uso de transporte público. Pero ¿qué otras acciones podría yo proponer? Y aquí las van a incluir ustedes. ¿Dudas hasta aquí, Erika? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Ok. Bueno, siguiente punto. Punto número 4. Elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Lo primero que tienen que colocar es el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Eso ya lo investigaron, ya lo colocaron en su procesador de texto, ahora lo van a incluir en su infografía. Recuerden, les mencioné en la sesión pasada que la información relacionada con los tipos de ecosistema se las compartí en la parte de novedades. Ahí ustedes pueden consultarla, está muy sencilla, no se llevan más de 5 minutos en revisarla. Está muy gráfica, entonces traten de echarle por ahí un ojo. Después van a incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno y de hace 10 años y ahora. Eso ya también lo tienen hecho, nada más copian y pegan. Después van a mencionar causas y consecuencias del problema ambiental. Esto no lo habían desarrollado, pero es bastante sencillo. ¿Cuáles son, retomando nuevamente, el problema ambiental de contaminación del aire? ¿Cuáles serían las causas que están contaminando el aire en mi comunidad? La actividad industrial, la cantidad de automóviles, del parque vehicular. También podría ser e influye mucho la cantidad de personas que habitan en mi comunidad, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son las consecuencias las consecuencias del problema ambiental que identificaron? ¿Qué consecuencias ambientales tenemos de ese problema ambiental? Bueno, tenemos contaminación del suelo, contaminación del agua, tenemos disminución de recurso en lo que se refiere a disponibilidad del agua. También tenemos, por ejemplo, pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, ya ustedes aquí mencionarán las consecuencias del problema ambiental en nuestro ecosistema. Y una vez que hacen esa mención, pasan al siguiente punto donde ustedes van a mencionar el impacto en su comunidad del problema ambiental. ¿Qué es lo que causa o que está causando en mi comunidad ese problema ambiental? Puede ser desabasto de agua, puede ser la aparición de enfermedades respiratorias, también limita nuestras actividades durante el día, porque, por ejemplo,
cuando hay estos programas de doble hoy no circula. Recuerden que lo que hacen es emitir recomendaciones, por ejemplo, para realizar actividades al aire libre, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones y de afectaciones son los impactos que se van a estar identificando en mi comunidad causados por el problema ambiental. Y por último, en su infografía van a incluir las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Las acciones ya ustedes las habían investigado y ya habían hecho algunas como propuestas, aparte de las que ya están haciendo. Y las leyes, aquí ustedes de todas las que investigaron van a colocar aquella que se relacione con el problema ambiental que identificaron. Esto es importante porque si ustedes identificaron un problema de contaminación del aire, obviamente no van a solucionar ese problema de contaminación del aire con una ley que se enfoque en dar solución a la contaminación, por ejemplo, del agua, ¿no? Entonces son cosas distintas que son dos tipos de contaminaciones, pero que se atacan de forma distinta, ¿ok? Eso es importante. Tenemos una nota importante, dice, utiliza alguna herramienta virtual como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la. Entonces, tienen 3 opciones para elaborar su infografía. La primera es Canva, la primera es PictoChart y la segunda es Behance. En cualquiera de estos 3 casos, ustedes van a tener que obtener el enlace para compartir su infografía y también van a tener, y no olviden que hacerlo, modificar los permisos de acceso para poder visualizarla, ¿ok? Entonces, obtienen el enlace, pero no olviden modificar los permisos de acceso. Punto número 5, lo que va integrado en el procesador de textos. Lo primero es sus datos de identificación, o sea, su portada. Creo que aquí no hay tema para revisión. Después, el recuadro de sus entrevistas. Tampoco creo que hay tanto que aclarar. Así como hicieron su tablita y la llenaron con sus entrevistas, la van a incluir en su procesador de textos. Después van a incluir el desarrollo de los elementos del punto número 2. Creo que no hay tanto problema. El punto número 2, recuerden, describir el ecosistema, describir el grado de conservación, tanto de biodiversidad como del ambiente, dar respuesta a las 2 preguntas con sus 2 respuestas y el listado de acciones que ya se realizan para este punto número 2. Después nos piden incluir la investigación del punto número 3, donde viene la investigación de hace 10 años, también viene la parte de las leyes que les ayudan a minorar o dar solución a los problemas ambientales, vienen las acciones que ustedes propondrían, ¿ok? Y por último, ya que incluyeron lo del punto 1, 2 y 3, van a colocar el enlace de su infografía, ¿ok? Hasta ahí. Después, en una hoja aparte, ya saben, hay que colocar las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de CITASAPA, Prepa en línea C. Nuevamente, tienen que cuidar tanto la estructura como el formato para que les queden completas. Y tenemos otra nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales y ahí tienen ustedes los enlaces de cada una de las herramientas para obtener precisamente el enlace que van a compartir dentro de su procesador de textos, ¿ok? Entonces, para quienes aún no tengan muy claro cómo obtener este enlace, ahí se los indican. Les vuelvo a recordar, y es importante, también no olviden modificar los permisos de acceso. Y bueno, ya para ir cerrando, el punto número 6, ya ustedes lo saben, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose
de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Y bueno, hasta aquí sería la revisión de nuestra actividad integradora 4. ¿Alguna duda, Erika? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, pues si no tienes dudas, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Les recuerdo los canales de comunicación, tanto el mensajero de la plataforma como el correo electrónico. Y también les recuerdo que esta sesión la van a poder consultar en un momento más. Por ella se la van a tener disponible en la pizarra de sesión, ¿sale? Pueden consultar tanto esta como la anterior grabación en la pizarra de sesiones. Yo les recomiendo que lo hagan a una velocidad de 1.25 para que sea un poquito más ágil y ustedes puedan dedicarle más tiempo todavía a la elaboración de sus actividades de esta semana. Les deseo un excelente fin de semana y nos vemos por aquí el miércoles de la próxima semana. Excelente fin de semana y muchísimas gracias por su atención. Gracias también a ti, Erika, por estar aquí presente. Nos vemos la siguiente semana. Excelente fin de semana.